Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo me considero gamer, por así decirlo. Me gusta mucho pasar mucho tiempo jugando en línea con otros amigos. Las amistades que tengo son eso, únicamente en línea en videojuegos. Muy pocas veces me relaciono en persona con alguien. Así he sido desde niño. Soy un poco introvertido, pero cuando estoy en videojuegos con más chicos jugando, me sale ese lado extrovertido y puedo comunicarme muy bien con todos. Hice un grupo muy bonito de amigos desde que era niño, pero conforme fuimos creciendo, ese grupo que nos reuníamos para jugar se fue desbaratando. Uno al que yo consideraba mi mejor amigo, un día de la nada, nunca más volvió a conectarse. Él vivía en otro país. Y comentamos entre los que nos quedamos jugando que qué habría pasado con él. Pero nunca supimos nada más de él. Después, otro de los del grupo se casó y poco a poco se fue alejando de nosotros. Cada vez se conectaba menos tiempo. Hasta que un día también dejó de conectarse. De ese grupo de amigos quedamos nada más 3, que hasta la fecha seguimos jugando. Yo ya tengo 34 años y aún así me sigo conectando y conservo esa amistad con esos 2. Pero sucedió algo muy extraño y esta historia que les voy a contar es referente a eso. Hace 5 años aproximadamente se unió un nuevo chico a nuestro grupo de nuestro videojuego online. Él se llamaba César y comenzamos a jugar con él. Nos platicaba un poco de su vida y de su familia. En ese tiempo, él estaba terminando una maestría y era muy agradable. La verdad, se ponía muy emocionante el juego cuando él estaba porque era muy expresivo, gritaba, nos regañaba y la pasábamos muy bien con él. Él era muy, de verdad muy agradable. Reíamos mucho cuando él estaba. Pero en una ocasión, de repente dejó de conectarse como 2 días. Él normalmente se conectaba diario en las noches y jugaba con nosotros. Pero no se nos hizo extraño. Pensamos que por lo mismo de sus estudios iba a estar ocupado. Se volvió a conectar y no nos comentó nada, ni nosotros tampoco le preguntamos. Después de unas semanas dejó de conectarse, pero ahora fue más tiempo, más días. Y recuerdo muy bien que habíamos creado un chat para platicar, un chat privado, para platicar entre nosotros. Y quisimos enviarle mensaje, pero uno de mis amigos nos dijo que a lo mejor era un poco imprudente, que si él no nos había dicho nada, era por algo. Entonces tampoco le mandamos mensaje y esperamos a que se conectara algún día. De pronto apareció en línea. Comenzamos a platicar con él y nos contestaba, pero estaba un poco cortante, un poco diferente a como él era. Después comenzó a portarse muy agresivo en el juego online y nos sacó mucho de onda porque él no era así. De pronto se desconectó y pasaron meses que no supimos de él, hasta que un día decidí enviarle mensaje por el chat privado y me comentó su mamá que él ya tenía tiempo que había fallecido
y que lo sentía mucho que no nos hubiéramos enterado, que él tenía una enfermedad terminal. Me quedé impactado porque nunca, en ningún momento él nos comentó nada de su enfermedad. Jamás hizo un comentario sobre eso. Le comenté a mis otros amigos cuando nos conectamos en el videojuego y todos estábamos sorprendidos. Lamentamos mucho su partida porque sí lo apreciábamos. Y después de unos días volvió a aparecer conectado. Nos quedamos sorprendidos y pensamos que a lo mejor algún hermano se había quedado con su cuenta. Y le mandamos mensaje, pero nadie nos contestaba nada. Y comenzó a jugar muy agresivo como la última vez que lo habíamos visto conectado. Entonces decidimos terminar la partida. Hasta la fecha no sabemos quién se haya conectado. No sabemos porque nadie nos contestó la pregunta de que quién era. De hecho, ya no hemos vuelto a jugar ese videojuego. Hemos cambiado nuestro chat privado, pero sí nos quedamos muy impactados de haberlo visto conectado online, después de que él haya partido de este mundo. Y no quisimos tampoco preguntarle ni comentarle nada a su mamá por respeto. No sabemos qué haya sido o quién haya sido el que estuvo conectado ese día. Desde niña siempre he sido una persona de soñar cosas muy raras y muy extrañas. Este sueño que les voy a contar inició así. Yo me encontraba en un cuarto totalmente blanco. La luz era tan fuerte que me cegaba. Me sentía muy desorientada en ese momento y eso me hacía sentir muy asustada. Después de un rato, sin saber en dónde estaba, comencé a escuchar como una voz lejana que me estaba llamando. Y por alguna razón comencé a llamarla tía. Decía cosas como: tía, ¿eres tú? ¿Dónde estás, tía? Era muy curioso porque su voz no parecía familiar. No se parecía a la voz de ninguna de las tías que yo conocía. Y después de que yo le preguntaba, ella me respondía: sí, soy yo, soy tu tía. Y yo, al escuchar su nombre, por alguna razón me ponía muy feliz. Recuerdo despertar con un sentimiento de paz en mi interior. Y al pasar los días, le hablé a mi mamá sobre ese sueño que había tenido. Ella puso una expresión de sorprendida y me contó que yo había tenido una tía con el nombre que le mencioné. Me dijo que fue la hermana mayor de mi papá, pero que había fallecido antes de que siquiera ellos dos se conocieran. Así es que, obviamente, yo nunca habría escuchado sobre mi tía, ni siquiera haberla visto, ni escuchar su voz, mucho menos. También me habló sobre una fotografía de una mujer muy bonita que se encontraba en la sala de la casa de mi abuela. Y ella, la de esa foto, era justamente con quien yo soñaba. Tiempo atrás había visto yo esa foto en la inmensa pared repleta de cuadros y retratos, pero nunca antes le había puesto tanta atención. Años después de saber toda la historia de mi tía y de que se había ido de este mundo, en medio de una conversación con mi papá, le hablé sobre ese sueño que yo había tenido y aún recuerdo su sonrisa de felicidad al saber esto
ya que ella había sido una persona muy importante en su vida y aún le dolía mucho su partida. Él me dijo que estaba muy feliz de que de alguna manera yo la hubiera podido conocer a su hermana, aunque hubiera sido solamente un sueño. Cuando yo era niña, nunca me gustó visitar la casa de mi abuela. Era una casa muy antigua. Los muebles que tenía eran enormes, muy toscos, muy grandes. Era una casa sombría. Entraba muy poca luz. Y me acuerdo muy bien que a veces escuchábamos voces de niños al fondo donde dejábamos nuestras bicicletas, mis primos y yo, siendo que en esa parte ni siquiera había más casas. Solo era un terreno que daba a un baldío. Sí nos asustaba mucho. En una ocasión tuve que dormir ahí. Mis papás se habían ido de viaje y le pidieron a mi abuela que si me podía cuidar. Me iba a quedar 2 días ahí. Yo no quería. De hecho, yo le había dicho a mi mamá que si me dejaba en casa de una de mis primas, pero decidió dejarme con mi abuela. Me acuerdo que mi abuela me acomodó en una de las habitaciones enorme que tenía. Era una habitación muy oscura. Como les digo, casi no entraba luz. Y en las noches las sombras que se reflejaban me daban mucho miedo. Acomodé mi pequeña maleta y la cama era muy alta. Hasta trabajo me costaba subirme a ella. Recuerdo que me dio de cenar y como a las 10 me fui a acostar. Me puse a leer un poco. Y en ese momento, en la pared donde estaba el respaldo de la cama, comencé a escuchar como si estuvieran raspando la pared, pero como si fueran unas uñas que quisieran desgarrarla. Me levanté de inmediato y volteé hacia la pared, pero no había nada. Y esa casa de mi abuela estaba totalmente aislada de otras. Ni siquiera para poder decir que a lo mejor eran sonidos de la casa de los vecinos o de la pared de los vecinos. Volví a recostarme y pensé que a lo mejor estaba imaginando cosas porque de por sí a mí la casa de la abuela nunca me había gustado. No pasó nada en las siguientes horas, pero me desperté por un sonido muy fuerte. No supe qué fue. Es como si hubiera sido un golpe en la pared, como si hubieran golpeado con un puño, de una manera fuerte. Y después de despertarme, escuché como si estuvieran arrastrando cadenas. Se escuchaba cómo chocaban las cadenas y las arrastraban, como si fueran cadenas muy pesadas. Ya no pude dormir. Me quedé toda la noche en vela. Y la siguiente noche fue igual. Poco después, por una de mis primas, en una reunión que hubo, yo les platiqué lo que me había pasado. Y por ella, mi prima me comentó que en donde estaba construida la casa de mi abuela había sido un convento hace muchos años, en la época de la Revolución Mexicana. Y por eso había tantos sonidos, porque decía ella que había almas penando.